Entiéndase la síntesis como un procedimiento fundamental para generar una postura crítica respecto a los planteamientos teóricos y o prácticos en diferentes contextos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Identificar y comprender los aspectos requeridos para realizar un proceso de síntesis de textos, ya sean escritos, la imagen, audiovisual, entre otros. Esta síntesis que vamos a hablar en este momento es tomada de la colección Grandes Empresarios del siglo XXI, contada por Diana Uribe. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema principal del texto? Podría decir que este texto habla sobre los fascinantes descubrimientos, los personajes, las situaciones que llevaron al mundo como hoy lo conocemos. Es una serie de los empresarios innovadores. Los inventos son el resultado de una comunidad y de varios responsables. Sin embargo, hay alguien que los hace empresa, que los difunde, que hace que el mundo los conozca. Si no son difundidos, pasan a ser un secreto de taller, como lo comenta Diana Uribe. Esos personajes son los personajes innovadores. Algunas veces los inventores coinciden con el empresario, algunas veces los inventores son empresarios. Los empresarios los masifican, estos inventos, volviéndolos parte de la cultura. Lo que hace que avance la sociedad industrial es el espíritu innovador de estos empresarios. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los temas secundarios del texto? Se mencionan en 4 capítulos la forma en cómo se desarrolla la idea principal. A manera de ejemplos puntuales se trata de desarrollar y de comprobar cómo es que estos inventos y los empresarios cambiaron el mundo, como por ejemplo el automóvil, cómo cambia el paisaje urbano, cómo esto cambió las situaciones. Enfocándose en Henry Ford específicamente, en la parte 1 habla sobre la industrialización que se gesta en el siglo XIX y XX. Se menciona mucho en este documento la forma en cómo se transformó el mundo en una serie de acontecimientos concretos, inventos particulares. Habla además de desarrollos de la era automotriz, específicamente en la manera como la geografía urbana cambia miles de carreteras en asfalto para que pasen por ella el poderoso invento del automóvil. La autora nos muestra también cómo el mundo se forra en carreteras de asfalto y cómo a partir del automóvil todo se transforma, el mundo, en una economía robusta, robustísima, puesto que el carro permite una movilización de mercancías a largas distancias. Además, como a lo largo de las carreteras se gestan otras economías como los restaurantes, hoteles y gasolineras. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la relación que existe entre el tema principal y los secundarios del texto? La autora quiere comprobar a través de biografías concretas la manera como se fue transformando el mundo a través de empresarios innovadores, inventos geniales. Deja claro al inicio la intención de su exposición al principio y a partir de ahí explica todos sus argumentos mostrando la manera como es transformado el mundo. En ninguna manera la idea principal es desvinculada de la idea principal de las secundarias, aunque lo haga algunas veces. Sin embargo, es una línea ininterrumpida de las biografías, retoma el curso de su idea. Así va y vuelve en pensamientos congruentes enfocados en el tema principal. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto que se aborda en el texto? Está dentro del contexto de la industrialización de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, dentro de su filosofía de libertad, también da paso a la total invención. Las oportunidades que este país ofrecía permitían a los ciudadanos desembocar sus más altas aspiraciones. Mientras los Estados Unidos ofrecía esta libertad, en Europa a la misma época había hambruna, lo que se traduce en el estallido de grandes eventos para este país. En este devenir y declive económico de Europa se desarrolla la historia de Ford y sus padres de origen irlandés cuando viajan a los Estados Unidos, donde la tierra abunda. La última pregunta en cuestión para cerrar esta síntesis es: ¿cuáles son las características del texto? Yo diría que empieza abordando el tema con una introducción provocativa en la manera cómo es que el mundo llega a transformarse tal como lo vemos hoy. La autora Diana Uribe se cuestiona de manera perspicaz en qué momento el mundo cambió en los inventos y la manera cómo los grandes empresarios lo masificaron.
Dando esta introducción, la autora empieza con la era de la industrialización en el siglo XIX y XX, empezando con el empresario más grande en la transformación del concepto de empresa y sistema a gran escala como es Henry Ford. A partir de este y bajo la lupa de esta época va desengranando a otros personajes, mostrando cómo uno a uno, pasando por Bill Gates, Dior y Chanel, entre otros, constata el mismo punto: la manera como el mundo llegó a cambiar de tal manera que se convirtió en un sistema difícil de romper. Este sistema de cosas como lo concebimos hoy nunca fue así, y cómo esta genialidad es transformada en lo que vemos hoy gracias a los grandes aportes de estos grandes hombres. Muy bien, este es mi aporte al respecto al tema. Espero haya sido de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Hasta luego. Un buen día. Bye bye.